Muy buenos días, bienvenidos a este panel Fortaleciendo el Sistema del Transporte Multimodal en México. Creo que después de oír a Robert Tread, lo que vamos a tratar ahorita va a quedar perfectamente en uno de los cuadrantes en los que podemos negociar y podemos como industria apoyar en la parte social y en la parte industria, que es un transporte sustentable y seguro. El transporte multimodal ha representado una de las formas de transporte novedosas, pero que está en ciernes. Entonces estamos tratando de apoyarlo, estamos tratando de hacerlo crecer, y bueno, ese es el objetivo de este panel, que está reuniendo a 4 personalidades, a 4 expertos, líderes en el ramo del transporte, y que son un referente. Entonces creo que vamos a obtener resultados que ustedes conozcan perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y bueno, además, esta opción que vamos a platicar va perfectamente alineado con los pilares de la NTP, que son el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la infraestructura, la competitividad y productividad. Y bueno, les repito, es una de las formas en que podemos impulsar muchísimo un transporte sustentable y ayudar mucho en el tema de la descarbonización. Ahora sí lo dije bien, porque para lo otro se necesita otra estrategia. Bueno, quiero presentarles a nuestros panelistas. Es el señor Paul Hirsch, quien es Assistant Vice President en el BNSF, el Burlington Northern Santa Fe Railway. El doctor Jaime de Jesús Paredes Camacho, quien es Director General de Regulación Ferroviaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El licenciado Oscar Ruano, quien es Director de la Oficina de Proyectos del Consejo de Administración de Baja Ferries. Y ingeniero Ana Torres, directora de Supply Chain de la División GEOS en Cargill de México. Bienvenidos. Bueno, para poner un poco de contexto en el tema, quiero ponerles, y además en un término referido al multimodal y al naviero, quiero poner qué está en el radar del transporte intermodal ahorita. Bueno, uno de los puntos del radar es mejorar la movilidad, la convivencia y la complementariedad del transporte. Debemos de encontrar ese punto en el que el transporte ferroviario y el autotransporte coinciden, y tal como lo decía Alex, el International Transport Forum, la tendencia mundial es ir hacia una movilidad, una convivencia entre el transporte y las ciudades y las carreteras, reducir el impacto a las carreteras, aprovechar los recursos de mejor manera y tener una complementariedad del transporte. La conversión del transporte a que sea complementario el transporte ferroviario con el autotransporte es una de las formas de bajar estos impactos en varios rubros. Como es la reducción del impacto a las carreteras, la reducción del impacto ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad vial y patrimonial, brindar acciones de oportunidad y costo, y obtener alternativas de continuidad de negocio, para que cuando tengamos una alternativa permanente, que no solo tengamos que recurrir a ella cuando hay un incidente o cuando hay un cierre, un bloqueo, un tema climático. Tenemos una opción que nos da continuidad de negocio a las empresas que aquí representamos, para cuando estos fenómenos que suceden en México y nos limitan o rompen la cadena de suministro, y esto nos permita tener resiliencia. Esto es más o menos lo que está en el radar. Y bueno, ¿qué retos nos representa actualmente? Bueno, pues requerimos la homologación de los sistemas de transporte multimodal de México con la parte internacional, la modernización del marco legal
la normatividad y programas de fomento. Requerimos una mejor implementación del S&OP y de la operación logística con los usuarios, el crecimiento de infraestructura y terminales, equipo y corredores, la alineación de los requerimientos del transporte de la última milla y la mejor trazabilidad, visibilidad en los TMS y para el usuario. Esto es lo que tenemos, lo que está en la agenda, lo que tenemos que desarrollar y bueno, para eso voy a pedir una primera intervención a los panelistas para que nos platiquen qué están haciendo cada uno en su área de desarrollo, qué están haciendo en favor de este tema intermodal. Después de la intervención de cada uno de ellos, les haré algunas preguntas enfocadas a esta agenda y después abriremos con mucho gusto el panel a preguntas de los asistentes. Entonces, para iniciar, voy a pedirle a Paul si nos puede dar su presentación. Buenos días, gracias Francisco, gracias a la ANTP por la invitación a participar el día de hoy. Rápidamente, trabajo para BNSF Railway, uno de los ferrocarriles más grandes en Estados Unidos, y vamos a hablar de intermodalismo, que es una parte importante del ferrocarril, como ahora les voy a mostrar. No voy a entrar en detalles de quiénes somos, obviamente tenemos un lindo website, lo pueden ver ahí, pero rápidamente somos parte de Berkshire Hathaway, el grupo de Warren Buffett. Somos una de las más de 60 compañías que tiene en un holding que hoy tiene ingresos por más de 210.000 millones de dólares al año. Esa es un poquito la red de BNSF. Como ven, estamos en el oeste de la Unión Americana y tenemos acceso a un montón de puertos, tenemos acceso a los ferrocarriles en Canadá, en el este de Estados Unidos y, por supuesto, intercambiamos con Ferromex y con Kansas City de México en la frontera sur. Esto es un poquito para que se den cuenta de las unidades de negocios que tiene BNSF, empezando desde arriba hacia la izquierda. Tenemos una unidad de negocio de productos agrícolas, carbón, productos industriales y después lo que llamamos productos de consumo. Si miran de los cerca de 11 millones de movimientos que ya hace BNSF al año, más de la mitad son de productos de consumo masivo y esos, arriba del 95% es intermodal. O sea que somos básicamente un ferrocarril intermodal. Es donde hemos puesto nuestro gran crecimiento y donde creemos que tenemos la posibilidad de seguir creciendo a tasas más importantes que en los otros negocios, que son negocios ya más maduros. Y como digo, tenemos el intermodal doméstico, que es la caja de 53 pies, que básicamente se mueve entre Canadá, Estados Unidos y México. El intermodal internacional, que es la caja de 20 y de 40 marítima. Y después tenemos también la parte de vehículos terminados, que como dije es una presión menor de todo lo que movemos dentro del producto de consumo. Hay muchos factores que están afectando el transporte intermodal. Me voy a centrar solamente en uno por el tiempo que tenemos, y es el gran cambio que se ha dado en las expectativas del consumidor. Hasta hace un tiempo el poder en la transacción comercial la tenía el retailer. Era el que tenía su lugar y era el que determinaba qué productos tenía dentro de su local. Y el consumidor tenía que ir al lugar del retail a comprar lo que le vendía el retail. ¿Cuál es el gran cambio de poder que trajeron las nuevas tecnologías y el e-commerce? Que ahora el que tiene el poder de la decisión es el consumidor, que compra lo que quiere, cuando quiere y dónde quiere. Esos cambios obviamente afectan fuertemente a la cadena de suministro en formas muy diversas, por ejemplo, desde el punto de vista de centros de distribución. En el modelo anterior, uno con 3, 4 centros de distribución en Estados Unidos podía estar que llegar al 90% del mercado en 2 días. Para poder llegar a lo que ahora quiere el consumidor, que es la entrega en 24 horas, y tener acceso al 90% de Estados Unidos en 24 horas, que ya tiene que ir a 15 centros de distribución. Con lo cual,
cambia su necesidad de espacio físico y obviamente cambia y afecta también el transporte. Entonces, si le sumamos a eso la problemática que hoy hay en choferes, que se da en Estados Unidos y también se da en México, los cambios tecnológicos como los Electronic Logging Devices, que miden las horas de servicio, esto ha generado en los últimos tiempos una demanda muy importante para el transporte intermodal que creemos que se va a seguir incrementando. Y como dijo Francisco antes, trabajamos muy de cerca y estamos muy integrados con el autotransporte. Si hoy los tres principales grandes clientes que están dentro de nuestra parte de los usuarios del servicio intermodal son tres grandes autotransportistas de Estados Unidos, ¿no? Y estamos viendo que eso también empieza a suceder en México. Entonces, les muestro un poquito qué es lo que estamos haciendo. Minneapolis a Chicago, de Chicago a Houston, de Memphis a Los Ángeles, desde y hacia México y de milla a milla en el medio, la red de instalaciones intermodal de BNSF trata de agregar valor a la cadena de suministro a través de la mejora de capacidades y eficiencia. Estamos invirtiendo en nuestra red de centros intermodales hoy para brindar capacidad a nuestros clientes, que continuará más allá del mañana. ¿Cómo lo hacemos? Estamos diseñando nuestras instalaciones para manejar más volumen de manera más eficiente. La seguridad, la velocidad y la eficiencia son fundamentales para maximizar el rendimiento de la cadena de suministro global. Hemos diseñado nuestros parques logísticos de última generación para que sean las instalaciones intermodales más grandes y eficientes. Las puertas automatizadas brindan un fácil acceso desde y hacia nuestros centros estratégicamente ubicados. Fuimos los primeros en implementar operaciones de grúas de gran envergadura totalmente eléctricas, lo que permitió que más contenedores y remolques se movieran dentro y fuera de nuestros centros en terrenos generales más pequeños. Y estamos invirtiendo en más grúas y más vías para acomodar más volumen. Estamos equipando nuestras instalaciones intermodales para satisfacer las crecientes demandas de transporte intermodal. Y cuando trabajamos con nuestros clientes para impulsar la consistencia y eliminar el desperdicio, juntos creamos una cadena de suministro más eficiente. Porque en BNSF estamos invirtiendo para hoy y para mañana. Bueno. Gracias Paul. Pido a Jaime, por favor, que nos dé su intervención, su visión desde la autoridad, la agencia reguladora, respecto a este medio. En lo que llega Jaime, quisiera, ya que está de moda, hacer una encuesta a mano alzada de quién de los que está aquí es usuario de autotransporte. ¿Pueden levantar la mano? Usuario del transporte ferroviario y usuario del transporte intermodal. Entonces, aquí vemos un poco cómo se va reduciendo ese campo que pretendemos incrementar, ¿no? Hacer esa conversión. Bueno, adelante, Jaime. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Leonardo, a Francisco, a Pati, a Geraldine, que pues, nos hacen favor de invitar. Quien está presente con ustedes pues, es un consultor, ha sido consultor ferroviario de muchos años y que últimamente me hicieron favor de invitar a estar en la 4T desde el punto de vista de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Entonces, pues al final de cuentas, lo único que puedo decirles a favor es que sí realmente conozco mucho de los problemas que tiene el sector, es decir, soy una persona muy técnica y lo que trato de hacer es comprender cómo la parte del gobierno lo que busca es tratar de regular y de promover toda la parte del intermodal. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido. Este es un poquito para entender cómo está el sistema ferroviario. El sistema ferroviario México, Estados Unidos y Canadá. Como pueden ver, nosotros tenemos un 6% en cuanto a vía de todo el sistema de Estados Unidos, Canadá y México.
En cuanto a carros de carga, son carros de carga de los concesionarios. Tenemos un 8% de toda Norteamérica y finalmente tenemos un 4% de locomotoras. Son números interesantes, pero no hay que dejarnos llevar. Si podemos dividir los números de carga entre las vías, vamos a ver que el número de carros que tiene el país son mejores que lo que tienen los otros dos países para atender su propio mercado. Es decir, somos muy eficientes en cantidad de carros que tenemos. Bien, habría que entender aquí, para irme muy rápido, hay 4 elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para comprender el sistema ferroviario mexicano. 1 sería la historia, 2, las leyes, 3, la gestión y último, pues los usuarios. Con estos aquí menciono y seguramente les podremos entregar posteriormente parte de la presentación, pero estos serían en 5 etapas: la parte histórica del país, en cuanto al ferrocarril, las leyes, pues al final las leyes pues nos dicen cuándo empezó la primera ley ferroviaria, cuándo se hicieron, por ejemplo, la primera comisión reguladora de tarifas, cuándo y por qué se hizo la parte de los ferrocarriles nacionales de México, que primero se generaron a través de puras concesiones. Es más, hay 600 concesiones ferroviarias para iniciar el ferrocarril que hoy tenemos, y la última fue en 1996. La gestión, cómo se gestionaba el ferrocarril históricamente, que serían 4 etapas, fueron puras concesiones extranjeras. Posteriormente vino Nacionales de México con 79 años y finalmente, bueno, pues la concesión, que son los últimos 22. ¿Quiénes son los usuarios de carga? Pues principalmente en la primera etapa fueron empresas privadas, empresas mineras. Posteriormente vinieron empresas públicas, que eso ya lo mencionaré un poco más adelante, y hoy en día pues los que pagan, es decir, los usuarios. Es un tema olvidado. Recordemos que el servicio ferroviario en México es un servicio público, que es una parte muy importante. Ok, ¿cómo ha evolucionado por modo de transporte el ferrocarril? Bueno, pues principalmente por cada una de las etapas de los sexenios. Podemos decir que el ferrocarril viene en línea roja. Aquí, no sé si se alcanza a ver, tal vez, ¿no? Perdón, en la línea roja es el ferrocarril. Creo que no está señalando, pero bueno, me sigo con esto. La línea roja es el ferrocarril, la línea azul es la carretera, el marítimo es en verde. Y bueno, pues es un poco cómo se ha desarrollado. Lo que vale la pena ver aquí es cómo a partir de 1983 el presidente Miguel de la Madrid Hurtado es el que define que el ferrocarril se convierte en una actividad estratégica. Y posteriormente a él, los siguientes 3 sexenios, con el licenciado Salinas de Gortari y con el presidente Ernesto Zedillo, empieza México a entrar en una etapa en la cual el país empieza a deslindarse de sus empresas públicas. En ese momento ya no hace sentido el ferrocarril para mantenerlo como gestión del propio gobierno. Anteriormente sí, porque teníamos, y con eso entraría al siguiente slide, teníamos las empresas públicas como Conasupo, Fertimex, o sea, todas estas empresas que requerían entregarse de la mejor manera en cuanto a seguridad y en cuanto a rapidez por cuidado del Estado. Entonces hacía sentido que el ferrocarril fuera estratégico. Para 1995, cuando el gobierno ya deja cada una de sus empresas o las empieza a entregar, en ese momento ya no hace sentido que el ferrocarril lo mantenga la gestión pública, y entonces es cuando en 1995 se modifica el artículo 28 constitucional y cambia de ser actividad estratégica a ser prioritaria. El ser actividad prioritaria a partir de 1995 permite que se pueda concesionar, y entonces la concesión que se hace, la concesión que se logra, es una concesión administrativa. Hay varios tipos de concesión. Lo que puedo decirles es que son 3 elementos en una concesión. Primero sería la administración reguladora, que esa es la que regula al concesionario. La concesión administrativa tiene esa característica, que se le da al concesionario la posibilidad de utilizar el bien de la nación, en este caso la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria,
pero hay alguien que lo regula, y quien lo regula es el Estado. Y posteriormente el tercer elemento es el usuario, que es el que tiene que cumplir con varios elementos. En este sentido, lo que sí quisiera recordarles es, uno, es un servicio público, y al ser un servicio público, el Estado es el encargado de que se entregue, que se ofrezca en las mejores condiciones posibles. Si algo está fallando en el servicio, no es el concesionario, hay que ir con el Estado, porque el Estado es el que le está dando el permiso a un concesionario de poder hacer ese servicio público y hacerlo de la mejor forma. Y esa sería la forma en la que podría mejorar y llegar a todos, porque es un servicio que el Estado define que tiene que llegar a cada uno de los usuarios. Bien, esta la voy a pasar muy rápido, nada más lo que sí quisiera decirles es un poco cómo se maneja la tarifa máxima, sobre todo las personas que conocen el tema ferroviario. La tarifa máxima, después viene la tarifa que legalmente le permite al concesionario poner su tope, pero de ahí viene una tarifa más abajo que es una tarifa pública, la cual pues espero que ninguno de los que están aquí pague. Pero después viene una tarifa que se llama una tarifa bajo acuerdo privado, que esa se define con base en el volumen y la frecuencia. Y después vienen los costos. La tarifa máxima es la tarifa permitida por ley para que puedan cobrar. En estos rangos es como se mueven un poco las tarifas y cómo los concesionarios están acostumbrados un poco a mover la carga. Estos datos es la comparación impactante de lo que en números es de Nacionales de México a 2018, 22 años después. El market share, es decir, de lo que movía de la carga, era 8%, hoy es 24%, es decir, la carga creció 200%. Locomotoras son 5% menos, lo que pasa es que si vemos el rango siguiente, son mucho más eficientes. O sea, las locomotoras, como los autos que vamos comprando año con año, pues son de mejor calidad, mucho más eficientes, menos agresivas con el medio ambiente. Carros de carga tenemos 8% más y este dato es súper interesante. Los empleados a 1996 eran 44,000, hoy son 15,000. Pero aquí no puse un dato que todavía es mucho más impactante. En 1990, Nacionales de México tenía 100,000 empleados. 100,000 empleados. Hoy, 15,000. También hay que decir que pues está la tecnología, está la información, o sea, hay una serie de procesos administrativos que antes había un montón de gente trabajando contablemente, secretarias, administrativos. Hoy mucho maneja ya los sistemas tecnológicos, ¿no? La carga movida pues creció de 59 a 128 millones de toneladas y también 110% en ese porcentaje en cuanto a las toneladas métricas por kilómetro. Estos son los principales concesionarios, Ferromex y Kansas City, que mueven entre ellos dos el 95% de la carga. Y aquí hay un punto que tiene la COFECE en el cual dice, oye, pues es un mercado dominante o no, que eso no me corresponde a mí decirlo, pero pues sí, realmente son los que están, que tienen el movimiento de carga, ¿no? Los usuarios, bueno, pues aquí está ANTP, está Canasem, Canimolt. Y con esto es parte de lo que me gustaría dejar aquí. Lo primero que hemos estado haciendo en estos 7 meses es escuchar a cada uno de los usuarios, a cada una de las asociaciones, identificar cuáles son sus problemas, identificar los problemas interlineales, cuando se les está poniendo una tarifa máxima, cuando no se están dejando mover la carga entre concesionarios, cuando no se entregan diseños de servicio a los usuarios. Entonces, ya nos sentamos con los usuarios, ya nos sentamos con los concesionarios, ya les planteamos cada una de las problemáticas que se tiene y es simplemente un número 01800 en el cual el usuario simplemente regresa y retroalimenta, oye, el servicio que estoy recibiendo podría ser mejor, sí, y entonces lo que les puedo decir como buena noticia es que los concesionarios aceptan que nos sentemos a revisar caso por caso, porque si recuerdan en la gráfica que puse de la TUCE o la tarifa máxima, hay unos acuerdos con cada uno de los concesionarios, con cada uno de los clientes.
Entonces la idea es revisar caso por caso y yo creo que podemos llegar a muy buenos acuerdos en favor de la continuidad tarifaria, ¿no? Entonces hasta aquí quisiera dejarlo. Gracias. Gracias, Jaime. Invito ahora a Óscar Ruano, por favor, a que nos compartas la visión desde el intermodal marítimo. Buenos días a todos. De entrada, un agradecimiento a Paco, a Leo y a Alex por invitarme a formar parte de este panel. Paco me pidió que les explicara un poquito qué es lo que estamos nosotros haciendo como Baja Ferries en el tema intermodal. Y me gustaría empezar diciendo un poquito quiénes somos, ¿no? Baja Ferries es un grupo naviero que empezó básicamente como una naviera y nos hemos convertido en una empresa de logística, precisamente porque el transporte marítimo, tanto el transporte marítimo y ferroviario, son naturalmente intermodales, porque siempre vamos a necesitar del transporte terrestre. Nunca va a haber una vía directa a una casa, nunca va a haber una vía directa a un centro de distribución, bueno, tal vez sí en algunos casos, pero siempre vamos a necesitar el transporte terrestre. Somos un grupo que tiene 15 años de existencia, más de 40 años de experiencia en el mismo sector. Operamos hoy con 4 buques de bandera mexicana y movemos 2 millones de toneladas de carga por año, que para cualquier transportista de carga granel, ya sea comestible o mineral, puede sonar poco, pero cuando el bundle es de 11 toneladas a 26 toneladas, sí empieza a sumar. Es una operación interesante. Hemos hecho más de 1,144 viajes en 2018, cruzando el Mar de Cortés, conectando la península de Baja California Sur con el macizo continental para hacer llegar todas las mercancías que ustedes ponen en el mercado. Como parte de lo que hemos venido desarrollando como intermodal, lanzamos un producto en marzo de este año que es Baja Ferries Multimodal. Y básicamente surge bajo 3 premisas. Una, el paradigma de que los medios de transporte compiten entre sí. Eso es algo que tenemos que vencer, sobre todo cuando hablamos de intermodalismo. Y precisamente nace como una estrategia de complementar medios de transporte tanto carretero, ferroviario y marítimo. Y bueno, una de las cuestiones naturales en cuanto al intermodalismo es que las distancias largas son, primero para el marítimo, obviamente entre más largo, más volumen también se puede mover en tema marítimo, después el ferrocarril en distancias medias y el transporte carretero en distancias mucho más cortas, ¿no? Este servicio, el diseño de servicio, básicamente lo estamos integrando con el Intermodal Pacífico, con Ferromex, y movemos desde los puntos de origen de las terminales de Ferromex hacia Baja California Sur. ¿Cuál es la ventaja? Punto número 1, en Baja California Sur no hay vías de tren, entonces estamos haciendo llegar un transporte ferroviario hasta un lugar donde no hay vías, y obviamente integrando el marítimo, ferroviario y carretero, ¿no? Entonces el diseño de servicio es la primera milla que la hace el autotransporte, va a la planta del cliente, llega a la terminal ferroviaria, ya sea Pantaco, Silao, Guadalajara, etcétera, igual en el southbound de Hermosillo, Mexicali. Llega a la terminal de Topolobampo, en donde existen las grúas, las pasamos a chasis, subimos ese chasis con el contenedor intermodal al barco, cruzamos el Mar de Cortés y del otro lado a la inversa, ¿no? Bajamos en el transporte terrestre, hacemos la última milla y otra vez el contenedor de regreso a las terminales ferroviarias. Como parte del diseño de servicio, precisamente esto habló un poquito de los tiempos, ¿no? Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, en cuanto a temas del mismo diseño de servicio. Cuando se solicita el chasis y contenedor se considera un tiempo 0. El día que llega el chasis y el contenedor a la planta del cliente, consideramos carga en un día y está en la terminal de origen de ferroviario para despacharse hacia Baja California Sur. Hay diferentes tiempos de tránsito. Estos son tiempos de tránsito ferroviarios, básicamente de Pantaco son 4 días, de Silao son 3, de Guadalajara 2, Hermosillo 2 y Mexicali 3. Y arriba la terminal intermodal en Topolobampo, cruzamos por la noche y el otro día estamos entregando al cliente. Aquí se ven un poquito en este mapa pues básicamente las zonas de influencia de cada una de las terminales y de donde podemos tener los orígenes de la carga para este tipo de servicio.
¿Qué estamos haciendo ahorita? En la lámina pasada mostré un poquito lo de la parte intermodal, lo que hemos hecho, que ya estamos haciendo en Baja California Sur, y qué viene ahora para Baja Ferris. Mucho se ha platicado el tema del cabotaje, el desarrollo del cabotaje nacional como parte fundamental del desarrollo nacional. Y sí, nosotros lo vemos tenemos la misma visión. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el famosísimo proyecto y tan mencionado proyecto de unir Veracruz con la península de Yucatán a través de los puertos de Veracruz y Progreso. ¿Cuál es el mercado? Bueno, nada más para ponerlo como en punto de comparación, hay 4 millones de habitantes aproximadamente en la península de Yucatán versus lo que hoy hacemos en Baja California Sur, en donde hay alrededor de 600,000, entonces el mercado es infinitamente más grande. Hay 18 millones de turistas al año, lo cual también tiene un flujo o es población flotante, se pudiera considerar, la cual también es un foco de consumo, y más de 100,000 habitaciones de hotel que crecen anual y anualmente. Creo que ya estamos como en 130 aquí en la zona de Cancún. Y bueno, habla también de un poquito los beneficios de accesibilidad a la península, ¿no? De la distancia desde el centro del país. Todo esto se traduce en tiempo y costo, ¿no? Son más de 2,600 kilómetros en viaje redondo desde la Ciudad de México. Y esto genera también una subutilización del equipo humano y de las unidades de carga. Aquí hablo de que básicamente un camión, un tractocamión, puede hacer un viaje a la semana por carretera, puede ser que sea menos, muchos dicen que lo hacen en 3 días, yo creo que salen alas a los camiones, pero si consideramos más o menos un punto medio, yo estaría considerando que es 5 días aproximadamente un viaje redondo a la península de Yucatán. Hay pocos retornos con carga. Alrededor del 14% lleva carga de regreso, lo cual lo hace también un poquito más complicado, y obviamente la norma de fatiga pues que va a llegar a pegar más en los tiempos de traslado una vez que esté al 100% funcional. El diseño de servicio básicamente es lo mismo que lo que hacemos en Baja California Sur. Vamos a unir Veracruz con Yucatán, aunque la distancia es mucho más larga que en el Mar de Cortés. El buque, ¿qué tipo de buque? Es un buque roll-on, roll-off para carga rodada, con capacidad de llevar operadores también. No somos ajenos a esto, operamos este tipo de servicios desde hace más de 30 años, 15 años como Baja Ferris, pero con mucha experiencia más. Y vamos a tener la parte del buque, de la oferta de servicios, un buque roll-on, roll-off, que puedan llevar también operadores. Entonces, las personas o los transportistas que quieran subirse con todo su operador por cualquier tipo de restricción, hablemos de, no sé, madrinas, ¿no? Que sabemos que es muy susceptible a que viajen con el operador, empresas de paquetería, que también es muy susceptible a que viajen con el operador, a otro tipo de empresas que pudieran dejar sus cajas o contenedores, en este caso también intermodales, ¿por qué no decirlo, no? Que también esto revierte a otra parte, ¿no? ¿Qué tanto se puede esto potenciar al transporte intermodal ferroviario con toda la carga que viene desde importación vía Laredo? Es bien importante y bien interesante lo que se puede hacer en tema de sinergia con el ferrocarril para acercar ahora la frontera con la península de Yucatán. Esto revierte muchas sinergias con compañías de autotransporte. Nosotros no lo vamos a hacer todo, ni queremos hacerlo todo. Creo que aquí hay un potencial muy grande, sobre todo para los transportistas aquí en la región, para hacer el tema y el tramo de la última milla y de la misma historia en la primera milla. El diseño de servicios son 2 viajes semanales inicialmente, pero el potencial, como lo pudieron ver en el tamaño del mercado, es alrededor de mínimo 6 viajes semanales. Si pudieron ver un poquito la escala de lo que hacemos en Baja California Sur con el tamaño de mercado que existe en Península Yucatán, pues es muchas veces más grande, ¿no? Obvio decir, en Baja California Sur hacemos 9 viajes semanales hoy en día. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Es un servicio puerta a puerta. ¿Qué hemos identificado en esto? Que los dueños de la carga quieren siempre tratar con una sola persona, no con 3 o 4. Y para que esto funcione tenemos que ser el integrador, el que une todas las partes, que controla por dónde va la carga, que controla quién la transporta, la primera y la última milla. Entonces, hay un diseño de servicio hecho como un traje a la medida, y por eso también parte de las conclusiones que vamos a ver más al rato es que necesitamos también de su cooperación para hacer que las cosas pasen.
saber qué es lo que necesitan, apertura en información para crear un traje a la medida, ¿no? Una sola factura y documento de embarque, un solo punto de contacto, rastreabilidad, menor impacto al medio ambiente, lo sabemos, esto se logra con la escalabilidad del mismo servicio, al mover mucho más volumen en un barco que a través de muchos camiones, mejor utilización del equipo terrestre al recorrer solo la primera y la última milla. Si hablamos de origen México y vamos hacia Veracruz, ¿cuántos viajes a la semana puedo hacer a Veracruz y cuánto cobro como transporte terrestre versus un viaje a la semana a Yucatán que no tiene regreso? Es bien importante y no perder el foco en esto cuando hablamos de temas de eficiencia y pues ahora sí que rentabilidad para el mismo transportista, ¿no? Respeto a las normas de rendimiento, menor daño a la infraestructura carretera, esto lo sabemos, ¿no? Las carreteras del mar, el mar no se daña. Y bueno, mejor aprovechamiento de capital humano, riesgos y accidentes, ¿no? ¿Cómo voy en tiempo, Paco? Ya, me pasé. Bueno, perfecto. Como conclusión, muy rápido, es un poquito repetir lo que ya les mencioné. Los diferentes medios de transporte se complementan entre sí, no compiten. Las distancias largas son para el ferroviario y el marítimo, las cortas para el carretero. Necesitamos cuidar el entorno ya creo que muchas más compañías están volteando a ver este tema que es radical a nivel global. Esto es una solución también para la escasez de operadores, ¿no? Obviamente puedes utilizar a estos mismos operadores en tráficos más cortos y teniéndoles más rotación, y como mencionaba Miguel hace un par de días, Miguel Bres, el operador gana entre más tiempo esté trabajando. De igual manera, es clave el conocimiento de nuestros costos de cada uno de los dueños de la carga y bueno, como mencionaba hace rato Paco, ¿no? Que siempre se tienen que tener opciones, no solamente cuando hay un bloqueo carretero, un rompimiento de carreteras y demás, que es cuando se nos ha acercado las personas a decir, ¿cuándo ponen un servicio a esa península? Un servicio de este tipo no es lo pongo hoy y lo quito mañana, es un servicio que se da y se tiene que dar con permanencia como cualquier otro tipo de servicio. Entonces, todos nos tenemos que subir al barco, todos, las autoridades, los dueños de la carga, los transportistas terrestres, los marítimos e incluso los ferroviarios. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Le pido ahora a Ana Torres que nos dé la visión de los usuarios. Mientras llega Ana, les comento que para NTP ha sido una iniciativa que ha estado impulsando el transporte de cabotaje como una opción de continuidad de negocio. Lo hemos estado impulsando, de hecho íbamos a tener ahora la firma, nada más se indispuso médicamente el ingeniero Héctor López, la firma de un convenio con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en el que lo vamos a hacer de todas maneras, no sé, en estos días, en el que se va a impulsar el desarrollo del transporte de cabotaje. Adelante, Ana, perdón. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación a Francisco, a José Luis Villafuerte por el impulso que siempre nos ha estado dando para pertenecer a la Cámara. Y yo les vengo a presentar un poquito de cómo lo vemos desde el usuario final, cómo estamos utilizando en mi empresa, en Cargill, toda la parte del transporte intermodal. Entonces, les cuento un poquito. Cargill es una empresa, es una comercializadora y transformadora de productos. Tenemos varias compañías con unidades de negocio tanto aquí en México como en Estados Unidos, y a la cual pertenezco, o a la cual me toca liderar la parte de cadena de suministro, es de la de Global Edible Oil Solutions. El volumen que movemos es un volumen bastante considerable y bueno, les quería enseñar cómo ha sido el desarrollo de Cargill durante el tiempo que tiene en México, que es aproximadamente 20 años. Hemos ido creciendo desde el inicio de las operaciones, que fue en 1997, y hemos continuado después de que se situó la planta aquí en México. Nosotros estamos ubicados en Tula, Hidalgo. Fuimos teniendo diferentes procesos dentro de la planta hasta ahora que tenemos, en este año abrimos nuestra planta embotelladora. Como les mencionaba, Cargill está en un lugar muy estratégico en el centro del país
Y esto nos da una amplia posibilidad a GIOS México de poder coordinar y de poder abastecer a clientes de manera muy centralizada y con rápido movimiento. De lo que quiero platicarles el día de hoy de intermodal, básicamente les traigo 2 ejemplos que tenemos con 2 de nuestros clientes principales. El primero es con Unilever. Nosotros servimos a toda la cadena de suministro de aceites y grasas para Unilever, y uno de los proyectos más importantes que traemos ahorita es el surtimiento de nuestro producto hacia Centroamérica. Esto es algo bien importante porque típicamente desde México, por el tipo de producto que nosotros tenemos, no necesariamente somos competitivos, ya que en Centroamérica hay grandes proveedores que pueden surtir los mismos productos que nosotros comercializamos. Sin embargo, con el servicio que nosotros estamos ofreciendo a Unilever y sobre todo con los costos que hemos logrado tener al hacer esta cadena de suministro intermodal, nos ha permitido tener esa ampliación con nuestro cliente. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es cargar isotanques o flexitanques en nuestra planta en Tula. De ahí lo movemos a través de transporte terrestre. Llegamos al puerto, se hace el traspaso del transporte terrestre hacia el barco y finalmente entregamos la última milla una vez que ya llegó al puerto en Centroamérica, también a través de transporte terrestre. Y el segundo ejemplo que les quiero mostrar es justo ahora que abrimos nuestra planta de embotellado, es el que estamos poniendo en operación. Este es para con Walmart. Es como, no sé si algunos de ustedes trabajan con Walmart. Walmart es un proveedor, un cliente que nos exige un 95% de OTIF, es decir, llegada tanto en tiempo como en cantidad de producto a un 95%, lo cual pues le mete una complejidad adicional a tratar de manejar una cadena o un transporte multimodal. ¿Qué hacemos aquí? Hemos cerrado filas para poder manejarlo y lo que hacemos es cargamos en la planta, lo subimos al ferrocarril, al transporte terrestre, de ahí al ferrocarril, y la última milla de igual manera la estamos ejecutando a través de un transporte terrestre. La realidad es que llegamos a un almacén solamente para tener un inventario de seguridad debido a las fluctuaciones que en algunas ocasiones tiene Walmart en la demanda, pero la realidad es que ha sido un muy buen manejo y los tiempos a los cuales se están manejando en toda esta cadena nos han permitido también obtener eficiencias en niveles de inventario que, bueno, todos sabemos que al final del día implica dinero ahí parado. Entonces, básicamente era lo que yo quería compartir con el foro, cómo a pesar de los retos que podemos encontrar en manejar el transporte multimodal, cuando todas las partes están bien sincronizadas y entendemos cuál es el entorno para el cual vamos a trabajar, tenemos los objetivos claros, es posible gracias a estos 2 ejemplos que les presento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Les pido que si en la audiencia, si hay alguna pregunta, por favor la vayan escribiendo en la aplicación. Pero vamos a iniciar con algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos, interesantísimo. Y bueno, basado en lo que bueno, tuvimos previamente una sesión para platicar e intercambiar la visión, surgieron algunas preguntas y quiero iniciar con mi querido Paul Hirsch. ¿Qué está pasando en la homologación entre el servicio intermodal México y Estados Unidos? Estamos aprovechando las tecnologías, más allá de estas tecnologías HiPi que estábamos comentando, de alta percepción, de blockchain, iOS. ¿Qué es lo que estamos utilizando en tecnologías que realmente estén aplicando? Por favor, Paul. Gracias, Francisco. La comparación entre el intermodal entre Estados Unidos y México se puede mirar desde varios puntos de vista. Yo creo que
Uno interesante es empezar por la infraestructura. Lo que vieron en la presentación, las terminales que tiene BNSF son las mismas que se utilizan para el transporte doméstico que para lo que se utiliza en el cross-border, el servicio que viene hacia México. Del lado de México, como también lo indicó en su momento Jaime, ha habido muchísima inversión desde las concesiones y hoy hay terminales intermodales que son muy eficientes. Tienen todas las ventajas tecnológicas que tienen las de BNSF. Ustedes pudieron ver cuando entra un camión y directamente se sacan fotos y el camión no tiene que parar. Hoy en Estados Unidos un chofer está preregistrado y se presenta o se lo reconoce biométricamente, y todo eso hace que tiempos de entrada y salida de una terminal que eran de 2 horas ahora pasan a ser de menos de media hora. Y como eso hay muchas ventajas tecnológicas que se pueden traer. Lo que pasa es que el negocio intermodal es obviamente un negocio de volumen, entonces yo no creo que haya ningún problema en México en tener las grúas que vieron en la presentación. Hoy todavía no hacen falta por un tema de capacidad del volumen que se está moviendo. Si bien está creciendo, nosotros estamos creciendo a más de 2 dígitos en el volumen intermodal todos los años. Desde el punto de vista del servicio, pudieron ver en la presentación todas las empresas de paquetería que tienen garantizadas sus entregas y todos los grandes jugadores del e-commerce hoy en día ya se mueven en el servicio intermodal en Estados Unidos. El servicio intermodal, para aquellos que no lo tienen tan claro, no todos los trenes funcionan a la misma velocidad. Los trenes intermodales prioritarios en Estados Unidos funcionan a 70 millas por hora y no paran en ningún momento. Todo lo demás se corre para que esos trenes puedan circular. En algunos lugares en Estados Unidos no tenemos solamente una vía o 2, ya tenemos 4, para estar seguro que todos esos trenes se pueden mover como deben moverse en los tiempos predeterminados. Eso en México todavía no está, pero si ustedes se fijan en México, la principal industria usuaria de intermodal es la industria automotriz, que tiene just in time. Y sin embargo a ellos ya les sirve el servicio que hoy se presta. ¿Se puede mejorar a futuro? Yo creo que sí, creo que va a venir con estas demandas, como les comenté, donde el usuario va a empezar a pedir y a tener ciertas medidas que van a forzar a que el sistema y el servicio intermodal mejoren en México. Y desde el punto de vista donde sí creo que la tecnología jugaría un papel importante y se puede hacer mucho, es con el tema de la frontera. O sea, la gran diferencia que hay entre un movimiento doméstico en Estados Unidos y el movimiento cross-border es que tenemos la frontera. Hoy en día todavía ya hay tecnología disponible, pero no está instalada como para que todos los interesados puedan ver toda la información en la frontera en todo momento, lo cual lleva a que hay demoras en la frontera que creo que se podrían evitar. Hay varias maneras donde ya se está trabajando con algunos de los operadores para hacerlo, como inspecciones unificadas en la frontera, o hoy en día, por ejemplo, la gente de CBP y aduana está trabajando en algunos lugares para hacer una sola inspección y no duplicidad de inspecciones. Se está trabajando en operadores que puedan cruzar el puente sin tener que detenerse, con lo cual eso hace que el cuello de botella del puente sea eliminado. Así que hay muchas iniciativas y ahí es donde yo sí creo que la tecnología va a poder ayudar. Gracias, Paul. Interesantísimo lo que nos falta. Ya vimos aquí los segmentos, cómo se van reduciendo hacia el uso del intermodal. Pediría ahorita rápidamente a Óscar, viendo esta evolución, un tema muy sensible en el intermodal para que funcione la integración es la última milla o el drayaje. ¿Qué está pasando? ¿Lo ves complicado? ¿Estamos avanzando? Gracias. Bueno, yo creo que el tema, hay mucho, ¿cómo decirlo? Es mucha inquietud, ¿no? de qué pasa en las últimas millas. Todo el mundo quiere que su carga sea entregada con la mejor unidad, que tenga las mejores condiciones, que sea entregada en tiempo y de manera eficiente. Y creo que esto es algo que es un tema de control, planeación y tecnología. Nosotros en la Ruta del Golfo lo que estamos planeando vamos a tener un patio fuera del puerto debido a las mismas condiciones físicas del puerto, que es un muelle de 7 kilómetros básicamente con una terminal remota en donde ya no hay espacio.
y sacar toda la carga que llega de manera fluida a un patio externo en donde pueda venir, ahora sí, el que va a hacer el transporte de la última milla. ¿Y cómo se controla? Digo, y creo que Paul fue muy claro, o sea, el tema de tecnología, estamos viviendo en un mundo en donde todo se puede controlar de manera muy fácil y eficiente. Y obviamente, y como lo hemos platicado, que nosotros no haremos todo, ¿no? Tenemos que contar con transportistas que hagan la última milla, pues un pool preescaneado o preaprobado de transportistas que cumplan con los requerimientos de cada quien, ¿no? O sea, yo creo que, y cada quien tiene sus estándares diferentes y hay opciones, digámoslo así. Yo creo que es un tema que está se puede atajar de manera muy fácil, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, esperemos que vayamos hacia allá más pronto. Ana, en la parte de los usuarios, ahorita comentabas este tema del on time in full, el cumplimiento del OTIF, el cumplimiento del fill rate. Estamos los usuarios también colaborando en la implementación de un SNOP correcto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para llegar a estos indicadores? Bueno, creo que todo parte de la planeación y ese análisis que se puede tener respecto a la demanda, a las demandas finales que los consumidores finales están integrando a través de, regresamos al tema, ¿no? Allá hay mucha tecnología que nos permite saber qué y hacia dónde y qué es lo que está pidiendo los usuarios, entonces los consumidores finales. Entonces, a través de esos análisis y definitivamente como usuario final lo que nos interesa es mantener los costos de transporte bajos y para poder lograrlo es poder tener esa predictibilidad, esa planeación en tiempo y forma lo más detallado posible y eso solamente viene con ese eje de SNOP y este tipo de herramientas que nos permiten tener una visibilidad completa de la cadena de suministro. Gracias, Ana. Pues desde luego un reto para nosotros. Y bueno, Jaime, la pregunta para ti es desde el punto de vista de la agencia reguladora en lo que es la modernización de la normatividad. ¿Qué esperamos? Muchas gracias. Bueno, pues en realidad lo primero sería darnos cuenta que la concesión ferroviaria es un éxito, fue un éxito desde el punto de vista de movimiento de carga. Y desde ese punto de vista lo que sigue es pues realmente analizar cuáles son estos casos específicos de intermodalidad, de interlíneas, en donde realmente se tiene que modificar algunos de los acuerdos para poder dar más continuidad y fomentar la carga. Estamos platicando con cada uno de los concesionarios para mejorar la infraestructura en los diferentes pasos como Tamazopo, que requieren los diferentes llegadas, por ejemplo, Veracruz, Altamira. Es decir, hay una serie de tareas en donde estamos identificando puntos donde podemos mejorar en conversiones ferroviarias. También el tema de la legislación es muy importante y yo creo que esos son los elementos principales. Estoy seguro que si logramos caminar usuarios, concesionarios y la autoridad, podemos identificar proyectos muy concretos en donde podemos mejorar exactamente estas partes, en donde la parte intermodal pues le va a dar al país ser la mucho mejor plataforma logística de lo que ya es. Pero sí quiero recalcar que la parte, en los números hablan tal cual, la concesión ferroviaria está bien hecha, solamente que queremos pues buscar, y para eso estamos aquí, ¿no? Para buscar pues mejores elementos para la parte competitiva del país y de las empresas. Excelente, Jaime, muchas gracias. Bueno, pues por lo menos hay dos preguntas, las que les vamos a hacer el honor. Rápidamente, aquí Pablo Álvarez Gutiérrez de Grupo IDESA nos pregunta cuál sería para ustedes el factor clave para establecer una terminal intermodal. ¿Dónde sería lo más apropiado? Creo que la importancia hoy, si uno mira cómo ha surgido esto, cómo ha evolucionado en Estados Unidos, había antes muchas más terminales intermodales que las que hay ahora.
Y acá viene donde hay que buscar cuál es la optimización del servicio completo, donde tiene que ver con no solamente el movimiento ferroviario, sino la distancia de arrastre, pero después hay todo un tema de activos. Si yo tengo muchas más terminales, yo ahora soy un operador intermodal, tengo que tener mis chasis en todos estos lugares, tengo que tener cajas, y después hacer que esas cajas funcionen cargadas se me hace más difícil porque voy a tener más desbalances que manejar. Entonces, no necesariamente para que el servicio intermodal funcione mejor hacen falta más terminales. Lo que sí hace falta es que la operación sea más eficiente para que haga que algo que hoy es económico, a decir 150 millas de una terminal intermodal, pase a ser económica a 250 millas de la terminal intermodal. Con lo cual se hace muy difícil decir un punto exacto, creo que también depende de la evolución de los mercados, pero hoy los grandes mercados de México tienen terminales intermodales que permiten abastecerlas de casi todos los puntos de la Unión Americana. Gracias, Paul. Bien. Sí. Gracias, Paul. Salvador, mil disculpas, la producción me cortó el tiempo. Era su siguiente pregunta y pues les agradezco mucho su participación, que desde luego resultó interesante. Muchas gracias. Le pido de favor a Alex Tyson, a Juan Carlos Ramos, a Juan Botis y Miguel Elizalde si nos acompañan al frente para entregar un reconocimiento a nuestros panelistas. A Jaime de Jesús Paredes, Ana Torres, Paul Hirsch, Oscar Ruano y a nuestro amigo Francisco Aquín, muchas gracias por su participación.